3 días. Eso es lo que dura tu tienda de comestibles si los camiones diésel dejan de moverse hoy. Probablemente pienses que el gobierno tiene un plan de respaldo. No lo tiene. Los funcionarios ya drenaron 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos a principios de 2026. Ahora está en su nivel más bajo desde 1983 y lo están rellenando a una fracción de la velocidad a la que lo vaciaron. La Reserva Petrolera de Emergencia de Estados Unidos está más reducida de lo que ha sido en más de 4 décadas. Y mientras estás a un solo contratiempo de ver los estantes vacíos, las compañías petroleras más grandes del mundo están cobrando sus ganancias. Imagina entrar a una tienda de abarrotes en medio de una de las ciudades más grandes y concurridas del planeta, solo para encontrar los estantes vacíos, sin pan, sin leche, sin fruta. Ahora imagina ese mismo escenario ocurriendo en todo el mundo. En Nueva York, Londres, Tokio, tiendas que normalmente están llenas de actividad y repletas de comestibles están completamente vacías. Suena como una escena de una película de desastre de Hollywood, un mundo post-apocalíptico sin esperanza. Pero esa realidad podría estar más cerca de lo que imaginas, porque esto es exactamente lo que sucedería si el sistema logístico, que es crítico pero increíblemente frágil y que impulsa los principales centros urbanos, colapsara de repente. Se le conoce como el sistema justo a tiempo. Y una vez que lo entiendas, tu visión completa de cómo funcionan las grandes ciudades podría cambiar para siempre. La mayoría de la gente piensa que hay enormes almacenes llenos de suministros interminables, listos para reabastecer los estantes vacíos de los supermercados en cualquier momento. La realidad es completamente diferente. Las ciudades modernas funcionan como embudos. Los alimentos y productos esenciales llegan, se compran casi de inmediato y desaparecen igual de rápido. Es un sistema eficiente, pero no resistente. La mayoría de las grandes ciudades solo tienen de 3 a 5 días de inventario físico de alimentos antes de que los estantes se queden vacíos. El resto tiene que llegar en camiones de carga pesada que viajan cientos de kilómetros por todo el país a diario. En otras palabras, no existe un almacén secreto esperando para salvarnos. Tu tienda de abarrotes sobrevive porque los camiones siguen llegando día tras día sin falta. En el momento en que esos camiones se retrasan, se interrumpen o dejan de llegar por completo, la ilusión de abundancia desaparece y todo se descompone rápidamente. Si el sistema justo a tiempo falla, los principales centros metropolitanos podrían literalmente quedarse sin comida en 72 horas. Eso es menos tiempo del que toma recuperarse de un resfriado común. En el momento en que las ruedas dejan de girar, comienza la cuenta regresiva. El primer día, las entregas que debían llegar no aparecen. Para el segundo día, el pánico localizado empieza a extenderse. La gente corre a las tiendas de su zona y arrasa con cualquier provisión que pueda encontrar. Para el tercer día, todo se ha acabado. Nos han enseñado a creer que algo así nunca podría pasar. Confiamos en el sistema. No deberíamos. Cada artículo que compras, cada alimento que comes, depende completamente de una red logística que a su vez depende totalmente de un suministro constante de combustible. Sin el combustible, la comida deja de moverse. Es entonces cuando la gente busca un respaldo, un sistema de emergencia, un sistema de seguridad que el gobierno ha implementado para entrar en acción y salvar la situación. Y sí existe, pero desafortunadamente ya ha sido saqueado. El gobierno de Estados Unidos no era ajeno a los riesgos del sistema logístico. Se dieron cuenta de que si alguna vez hubiera algún tipo de crisis global de petróleo o escasez de combustible, las redes de transporte podrían colapsar y millones de estadounidenses estarían en riesgo de morir de hambre. Así que estableció una red de seguridad, la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, o SPRU. Funciona como un amortiguador contra una crisis de suministro de combustible, asegurando que haya suficiente petróleo de emergencia para mantener los vehículos en movimiento y las redes de transporte operativas. Otros países tienen reservas estratégicas similares, pero Estados Unidos siempre ha tenido una de las reservas más grandes. A plena capacidad, puede almacenar 714 millones de barriles guardados en enormes cavernas subterráneas de sal a lo largo de la costa del Golfo de Texas y Luisiana. Ahora esas cavernas están lejos de estar llenas. Ni siquiera están a la mitad de su capacidad. A finales de junio de 2026, la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos tenía apenas 330 millones de barriles, el nivel más bajo en más de 40 años. Tienes que regresar hasta 1983 para encontrar la reserva tan agotada. Durante décadas, el gobierno fue construyendo este colchón de emergencia, almacenando cientos de millones de barriles. Luego, casi de la noche a la mañana, una gran parte de ella desapareció. A principios de marzo, el gobierno autorizó la liberación de 172 millones de barriles. Esto fue una respuesta directa a la guerra en Irán, que había provocado un aumento vertiginoso en los precios del petróleo después de que el ejército iraní cerrara efectivamente el estrecho de Hormuz. El 20% del suministro mundial de petróleo quedó prácticamente paralizado. Este era el tipo de situación para la que se creó la Reserva Estratégica de Petróleo. La liberación masiva de emergencia logró proporcionar cierto alivio a corto plazo a los mercados energéticos globales,
Pero el mayor problema no es que tan rápido se agotó la reserva, sino lo lento que es volver a llenarla. La física y la economía involucradas en reponer una reserva tan vasta son más complicadas que simplemente abrir válvulas para vaciarla. Los burócratas están tratando de recomprar petróleo crudo y bombearlo de nuevo en las cavernas de sal de la costa del Golfo, pero no lo están haciendo lo suficientemente rápido. La tasa actual de recarga es aproximadamente 10 veces más lenta que la tasa de extracción de 1 millón de barriles por día que se vio en 2022. Es como si una persona estuviera vaciando un lago con una manguera de bomberos, mientras otra intenta llenarlo con un pequeño balde. Los números no cuadran. Si este ritmo continúa, podría tomar años volver a llevar la reserva estratégica de petróleo a un nivel cercano a su máxima capacidad. Eso no significa que Estados Unidos se haya quedado sin petróleo o que haya perdido por completo su colchón de emergencia, pero ese colchón es mucho más reducido y frágil que hace solo unos años. Eso significa que el margen de error es mucho menor que en décadas pasadas, porque la red de seguridad está llena de agujeros. No tenemos que adivinar ni estimar lo que sucederá después. Ya hemos visto exactamente este mismo escenario desarrollarse antes. En 2022, Sri Lanka experimentó un colapso abrupto y violento que puso de rodillas a toda la nación. Cuando las reservas utilizables de divisas extranjeras del país cayeron a niveles casi nulos, efectivamente se encontró incapaz de pagar su deuda externa de 58.7 mil millones de dólares. Como resultado, incumplió con sus pagos de deuda por primera vez en la historia. Para empeorar las cosas, el gobierno de Sri Lanka ya no podía costear importaciones esenciales, incluyendo alimentos, combustible, medicinas y fertilizantes. Esto llevó a una escasez nacional de recursos vitales. Literalmente de la noche a la mañana, los envíos de petróleo y otros productos y materiales se detuvieron. La red de distribución del país colapsó casi al instante. Sin combustible, ya no era posible mover mercancías de un lugar a otro. La comida se pudría en los campos, ya que no había camiones para transportarla a los mercados y tiendas de abarrotes. La ausencia de fertilizante también significó que los rendimientos agrícolas empezaron a disminuir. La gente se veía obligada a pasar horas o incluso días, esperando en filas de kilómetros de largo para comprar la poca gasolina que quedaba. También tenían que lidiar con los apagones diarios programados que duraban hasta 13 horas seguidas porque no había suficiente combustible para las plantas de energía del país. Las escuelas cerraron, los hospitales pospusieron tratamientos y cirugías. El costo de artículos de primera necesidad se disparó. Para septiembre de 2022, la inflación anual de los alimentos había alcanzado un asombroso 94.9%. El costo de una comida básica prácticamente se duplicó en un solo año. La gente de Sri Lanka tuvo que enfrentarse a que el costo de la subsistencia y la supervivencia aumentaba más rápido que una moneda en hiperinflación extrema. Y tampoco es que sus salarios estuvieran aumentando. La gente ganaba la misma cantidad o incluso menos que antes, pero de alguna manera tenía que estirar su presupuesto el doble. Más de 6 millones de srilankeses cayeron en la inseguridad alimentaria, sin saber cuándo o de dónde vendría su próxima comida. Más del 60% de los hogares recurrieron a estrategias de supervivencia, como saltarse comidas o comer porciones más pequeñas para salir adelante. Por eso una crisis de combustible rápidamente se convierte en una crisis alimentaria. Sri Lanka proporcionó el ejemplo perfecto de lo que le pasa a tu bolsillo cuando el combustible deja de fluir. Cuando un país se queda sin combustible, también se queda sin comida. La comida que queda se convierte en un artículo de lujo con un precio mucho más alto. Podrías pensar que Sri Lanka fue un caso aislado, una anomalía, una ocurrencia aislada de mala gestión económica en una nación en desarrollo. Algo así no pasaría en el mundo occidental. Estarías equivocado. Las mismas vulnerabilidades sistémicas que causaron la crisis de Sri Lanka también existen en Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones, sin importar su estatus o posición económica. La idea de que los países más ricos pueden reducir su riesgo al pasar a un sistema más fuerte e inteligente es fundamentalmente errónea. Constantemente nos dicen que la nueva tecnología está a punto de resolver nuestros mayores problemas, que el próximo avance hará nuestras vidas más fáciles, seguras y menos vulnerables a las crisis. Como los vehículos eléctricos, se supone que son la solución a nuestra dependencia del petróleo. Cada año, hay más vehículos eléctricos en las entradas de las casas, más SUVs eléctricas en la carretera y más titulares que predicen el fin del automóvil a gasolina. La era del petróleo está terminando. Esto es un mito, y los datos lo demuestran. Sí, las ventas globales de vehículos eléctricos están aumentando e incluso rompiendo récords en muchos países. Sí, los gobiernos están estableciendo planes para eliminar gradualmente los vehículos con motores de combustión interna y ofrecen incentivos para que la gente compre vehículos eléctricos. Pero hasta junio de 2026, los vehículos eléctricos representan solo el 5% de la flota mundial de vehículos de pasajeros y casi el 0% en los sectores marítimo y de aviación de carga pesada. En otras palabras,
Aunque hoy en día hay más vehículos eléctricos en las calles, la mayoría son utilizados por familias para sus traslados matutinos y viajes de compras. Muy pocos de ellos se están utilizando en los sectores que sostienen la sociedad moderna: los camiones, los aviones y los barcos que transportan mercancías del punto A al punto B. Dependen casi exclusivamente de combustibles derivados del petróleo. Así va a seguir siendo en el futuro previsible. Alrededor del 80% de todo el comercio global es transportado por una vasta flota marítima que, en efecto, es el sustento vital de la civilización del siglo XXI. Y el 99% de esa flota necesita petróleo para moverse siquiera una milla. Los buques de carga necesitan combustibles derivados del petróleo como el fuelóleo pesado, o HFO, y el gasóleo marino, MGO, en cantidades enormes. La idea de cambiarlos de repente a energía eléctrica es una fantasía. No existe hoy en día una tecnología de baterías lo suficientemente grande o potente como para permitir que estos gigantes realicen sus viajes transoceánicos. Las mismas limitaciones aplican en el aire. Los aviones de carga que transportan suministros de alto valor o de entrega urgente, como productos farmacéuticos, consumen enormes cantidades de combustibles derivados del petróleo. No existe una flota eléctrica lista para reemplazarlos. Cuando entiendes esto, el verdadero peligro de una gran crisis mundial de combustibles se vuelve aún más claro. Un agotamiento total del petróleo es, en efecto, un botón de borrar para la economía global tal como la conocemos. Si el petróleo deja de fluir, todo deja de moverse. El aumento de la popularidad de los vehículos eléctricos no tiene ninguna influencia en eso. Eso significa que los sistemas logísticos de los que dependemos tienen que competir por una cantidad cada vez menor de petróleo. A medida que esa competencia se intensifica, el costo de la energía está a punto de alcanzar un punto de quiebre sin precedentes. Analistas de energía y expertos financieros como Goldman Sachs suelen hablar sobre el umbral de destrucción de la demanda. Llega un punto en el que el costo de una materia prima es simplemente demasiado alto para que los consumidores lo puedan absorber, así que ajustan su comportamiento de manera drástica y permanente para reducir su consumo de esa materia prima. En ese momento, la actividad económica inevitablemente comienza a disminuir. Se posponen las compras, se reducen los viajes y la inversión se desacelera. La firma de investigación y consultoría Wood Mackenzie cree que el umbral de destrucción de la demanda para el petróleo está entre $125 y $150 por barril. Una vez que entramos en ese rango, todo cambia. Y eso es porque el costo real de energía necesario para mover físicamente un producto a través de un océano, por una vía férrea o por una carretera, supera el margen de ganancia del propio producto. Imagina un producto que recorre la cadena de suministro global. Tiene que ser fabricado, empaquetado, almacenado y enviado por todo el mundo. Luego se transporta en camión a un almacén, se entrega a una tienda y se te vende. Cada paso cuesta dinero. Mientras el combustible se mantenga razonablemente barato, las cuentas salen y todos obtienen una ganancia. Pero cuando los precios del combustible suben, el transporte se vuelve más caro. Si cuesta más mover un contenedor de mercancías que lo que valen las propias mercancías, enviarlas simplemente deja de tener sentido. Claro, las empresas pueden subir los precios, pero solo hasta cierto punto. Con el tiempo, los clientes dejan de comprar, las ventas se desploman y los productos dejan de moverse. Es entonces cuando el motor económico comienza a detenerse. No porque el mundo se haya quedado sin productos, sino porque se volvió demasiado caro moverlos. Este fenómeno no se detiene ahí. Se extiende por toda la sociedad, afectando principalmente a las clases medias y trabajadoras. Mientras el petróleo mantenga un precio dentro o por encima del rango de $125 a $150, el crecimiento del PIB global se contrae. Y de repente, los productos básicos que antes eran baratos y accesibles parecen artículos de lujo. Las familias se ven obligadas a hacer cálculos mentales en el supermercado para saber qué pueden y qué no pueden comprar. La estabilidad laboral también se ve afectada. A medida que los costos de energía se disparan y consumen una mayor parte de los ingresos de las empresas, incluso las marcas grandes y consolidadas se ven obligadas a reducir sus operaciones y despedir empleados. En lo que parece ser un abrir y cerrar de ojos, el consumidor promedio se encuentra atrapado entre la espada de los costos crecientes y la pared de la inseguridad en sus ingresos. Todas las comodidades y conveniencias de su estilo de vida moderno les son arrebatadas. Los cimientos sólidos del sistema en el que aprendieron a confiar son reemplazados por un terreno cada vez más inestable. Y cuando pensamos en este escenario, surge una pregunta obvia. ¿Por qué Estados Unidos no simplemente usa su propio petróleo? Honestamente, no hay manera de que eso funcione. A menudo se considera a Estados Unidos como un coloso del sector energético, con tasas de producción nacional y niveles de exportación que han alcanzado máximos históricos en los últimos años. Es fácil suponer que los campos petroleros de Texas y Nuevo México deberían proporcionar más que suficiente combustible para proteger al mercado interno, incluso en casos de escasez global. Pero eso no es cierto. Si solo leyeras los titulares, pensarías que Estados Unidos tiene independencia energética,
una producción de petróleo récord, una industria de fracking en auge y que ya no depende del resto del mundo para mantener su economía en marcha. La realidad es mucho más complicada. A pesar de producir cantidades récord de petróleo, Estados Unidos todavía importa enormes volúmenes de crudo pesado todos los días. Suena como una contradicción hasta que ves cómo funciona realmente la infraestructura petrolera de Estados Unidos. No todo el crudo es igual. Piénsalo como un espectro. En un extremo está el crudo pesado, espeso, pegajoso y lleno de impurezas. Convertirlo en combustibles como gasolina y diésel requiere refinerías grandes y complejas. En el otro extremo está el crudo ligero, que es mucho más fluido y fácil de procesar. No son solo diferentes grados del mismo producto, se comportan de manera diferente, requieren procesos de refinación distintos y no siempre pueden usarse de manera intercambiable. Aquí es donde surge el problema. La industria de refinerías de miles de millones de dólares en Estados Unidos fue diseñada y optimizada para procesar crudo pesado y agrio. Tenía sentido en ese momento, ya que el mercado energético global dependía en gran medida de las importaciones de este tipo de petróleo de lugares como Medio Oriente y América Latina. Sin embargo, hoy en día, la revolución del fracking en Estados Unidos produce enormes cantidades de crudo ligero y dulce de formaciones de esquisto. Pero la infraestructura no fue construida para eso. Intentar refinar crudo ligero y dulce en instalaciones diseñadas para crudo pesado y agrio es como echar gasolina sin plomo en un motor diésel y esperar que funcione igual de bien. No lo hará. El combustible y las instalaciones no coinciden en absoluto. Por eso, Estados Unidos está atascado. Tiene que seguir exportando millones de barriles de su propio petróleo, ligero y dulce, todos los días a mercados de todo el mundo. Mientras tanto, también tiene que importar millones de barriles más de crudo pesado y agrio de sus socios internacionales solo para mantener funcionando sus propias bombas de combustible en primer lugar. En otras palabras, el auge del fracking no proporcionó ningún tipo de independencia energética. Solo hizo que la dependencia existente fuera aún más complicada. Las compañías petroleras en la cima de la cadena alimenticia lo saben. Pueden ver sus limitaciones en la infraestructura, pueden ver los problemas que esto causa. Entonces, ¿qué están haciendo realmente al respecto? La gente imagina que estas grandes marcas petroleras están desesperadas por preservar la era del petróleo a cualquier costo. Se niegan a aceptar que el mundo se está moviendo hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Y hay algo de verdad en eso. Las empresas petroleras son codiciosas, están intentando desesperadamente exprimir hasta la última gota de ganancia que puedan obtener. Pero no es porque quieran detener la transición o piensen que pueden seguir vendiendo petróleo indefinidamente. Saben que sus días están contados, por eso están planeando sus estrategias de salida. Solo sigue el dinero. Empresas importantes como Shell y BP están financiando proyectos de captura de carbono, construyendo infraestructura de energía alternativa y preparándose para lo que viene después. El dinero que antes se destinaba a la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo y a la expansión de la capacidad de perforación, ahora se está redirigiendo para sentar las bases del próximo sistema energético. No lo están haciendo por bondad. Esto no es un intento altruista de expiar los errores del pasado y contribuir a salvar el planeta. Es una forma en que estas mismas empresas, que han dominado el sector energético durante décadas, mantengan su monopolio el mayor tiempo posible. Se dan cuenta de que el sistema actual, dependiente del petróleo, es defectuoso, insostenible y va directo hacia un muro. Saben que eventualmente se cruzará el umbral de destrucción de la demanda y que no habrá vuelta atrás después de eso. En ese momento, el petróleo se volverá inextraíble, ya sea física o económicamente o ambas. En consecuencia, los gigantes petroleros deberían volverse obsoletos. Pero si compran suficiente infraestructura de nueva generación desde temprano, pueden afianzar un sistema en el que todavía dependemos de las mismas grandes corporaciones, solo que en una forma diferente. Esa es la realidad geopolítica emergente. Las compañías petroleras ayudan a construir un mundo donde las sociedades modernas operan con márgenes muy reducidos, donde dependemos de pequeños márgenes de seguridad y solo tenemos reservas de comida y combustible para unos cuantos días. Ahora, mientras esas redes de seguridad siguen erosionándose y los inventarios están en sus niveles más bajos en décadas, los mismos actores de la industria se están reposicionando para lo que viene después, no saliéndose del sistema, sino adueñándose de él. Pero mientras todos están enfocados en la crisis del combustible, hay otro indicador que podría señalar que estamos en un punto de inflexión económica. Lo explicamos todo en No es el petróleo en lo que deberías fijarte, sino en Japón. O haz clic en este video.